Bienvenidos a todos a otro video de fitness vegano. Perdón, estoy un poco ronco. En el video anterior de esta misma lista de reproducción, Daniela Botero tuvo la respuesta. Tuvo la pregunta con más like, y esa es la que voy a responder ahora. Y la pregunta era, ¿qué es mejor? ¿Entrenar con pesas o entrenar con el peso corporal? Entonces entendamos lo siguiente, ¿cuál es el objetivo que están buscando? Normalmente es ganar masa muscular y perder grasa. Para estos objetivos funciona bien cualquiera de las dos, sobre todo en un primer momento cuando no tenemos mucha fuerza. Pero cuando vamos adquiriendo fuerza, por ejemplo con el objetivo de ganar masa muscular, nos vamos a encontrar con que entrenar solamente con el peso del cuerpo se nos hace un poco chico, digamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos recién empezando a entrenar y vamos a comparar las flexiones de brazo, ¿ya?, con el press de banca. Ambos trabajan el pecho en zonas similares, no es igual, pero es comparable. Y primer problema, cuando estás con el peso corporal, no puedes hacer una flexión de brazo o no puedes hacer 4 series de 10, por ejemplo. Es súper normal. En cambio, en el gimnasio tú puedes acomodar los pesos, o bueno, con las pesas, tú puedes acomodar los pesos precisos que necesitas para hacer las 4 series de 10, por ejemplo, que dije ahora, o más. Ya 4 series de 12, 15, etcétera. Entonces sí, con ambos mundos podemos obtener buenos resultados, pero con el peso corporal se hace un poquitito más complicado en el sentido de acomodar los pesos a una programación específica. De todas formas, igual se puede hacer. Yo trabajo con mucha gente que prefiere no ir al gimnasio y trabajar en su casa, que son principiantes y no tienen tanta fuerza. Y lo que hacemos, por ejemplo, es buscar una superficie alta para trabajar las flexiones de brazo, de tal forma que ocurra lo siguiente. Entonces, como le das ventaja a la posición del cuerpo y no estás horizontal, puedes trabajar las flexiones de brazo igual a las repeticiones que se hayan programado, jugando con la altura, con la inclinación. Entonces, ¿cómo progresar? Luego de estar en esa superficie, te vas a una superficie más baja, luego estás en el piso, luego comienzas a levantar los pies, etc. Pero va a llegar un punto en el cual, con los pies muy levantados incluso, vas a poder hacer muchas flexiones y no vas a tener cómo seguir progresando. Estoy hablando del caso, evidentemente, del ejercicio con el peso corporal. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Volver a cambiar el ejercicio, volver a las flexiones en el suelo, pero ahora saltando. Cada vez que hago una flexión, salto, aplaudo y bajo. Luego te vas a hacer bastante experto haciendo esto también y vas a tener que pasar al otro nivel, que ya va a ser levantar no solamente las manos, sino también los pies y hacer un Superman. Saltas, Superman, bajas, saltas, Superman, bajas, ¿se entiende? Pero con estos dos últimos pasos en la progresión que te comenté recién, ocurre que ya cuando estás trabajando con saltos, se está trabajando de forma explosiva el cuerpo y depende de la genética, si es que esta explosividad va a repercutir en un aumento de masa muscular o simplemente va a aumentar la potencia de tus movimientos sin que eso se vea reflejado a nivel estético. Entonces, normalmente entrenando con el cuerpo logras más agilidad. Pero con las pesas también se puede lograr agilidad, depende mucho de la planificación del entrenamiento. La ventaja que veo con las pesas es que puedes ajustar las cargas de acuerdo a la programación o a la planificación que estés trabajando. Y con el peso corporal se puede hacer algo similar, pero es un poco más complejo. Siempre trabajar en progresiones con el peso corporal implica hacer variaciones en el ejercicio. No es que eso esté mal, pero funciona mejor el tema de la masa muscular cuando repetimos un mismo patrón de movimiento, por ejemplo el press banca, y cada vez vamos levantando más peso, más peso, más peso. ¿Se entiende? Pero hasta antes de conseguir la fuerza necesaria para estar en la situación de que ya tienes que levantarte y aplaudir y volver a caer en las flexiones de pecho, por ejemplo, o de brazo, hasta antes de eso tienes que adquirir bastante fuerza, o sea, va a haber un periodo largo de varios meses en donde puedes trabajar con el peso de tu cuerpo y progresar bien en ese ejercicio. Pero acá nos encontramos con otro problema. Sigamos con el mismo ejemplo de los empujes. Depende de la genética si es que te va a reaccionar en los ejercicios de flexión mejor el pecho o mejor el tríceps o mejor el hombro. Depende un poco de la técnica, por supuesto, pero también de la genética. Entonces, personalmente, lo que a mí me pasaba con las flexiones es que se me desarrollaba bien el pecho, o entre comillas bien con respecto al resto del cuerpo. Recuerda que cuando era, no sé, tenía 17 años, era un palito, así era. Y así soy ahora. Y pasaba que con las flexiones de pecho me crecía bien el pecho, o sea, se me notaba un poquito más que el resto de los músculos que estaban todos muy planos. Y los brazos no. Pero hay otras personas que tienen genéticas distintas en donde haciendo flexiones les trabaja incluso más el brazo que el pecho. Entonces, como estamos hablando de una cosa estética y nos importa que el desarrollo sea armonioso, entonces habría que ver si es que te sirve tanto trabajar solo con tu cuerpo versus trabajar con pesas. La ventaja que tienen las pesas acá nuevamente, con el tema de las proporciones, es que tú puedes darle un trabajo específico a las zonas que estén más atrasadas. Pero la pregunta es entonces, ¿con qué cosa entreno yo? ¿Peso corporal o pesas?
¿Cómo vas a saber tú si te reacciona bien el pecho o el brazo cuando trabajas con flexiones, por ejemplo, si nunca has hecho un protocolo de 6 meses al menos trabajando con flexiones de brazo? No tienes cómo saberlo. Entonces, insisto, en un primer momento las dos alternativas son igualmente viables, en un primer momento. Y ya después de un tiempo te vas a dar cuenta si es que necesitas algún trabajo específico para fortalecer ciertas zonas más retrasadas o no. Otro punto que no quería dejar pasar es el tema de la diversión. Por ejemplo, ¿cuál de las dos cosas es más divertido? ¿Trabajar con el peso del cuerpo o trabajar con pesas? Depende de los gustos personales, ¿ok? Y depende del objetivo también. Si tu objetivo es divertirte, es una cosa, si tu objetivo es estético, es otra. Podrías hacer una mezcla, podrías hacer algunos ejercicios, insisto, con el peso del cuerpo, sentadillas, etcétera, y hacer algunos ejercicios con pesas para ciertos músculos específicos, como el hombro, por ejemplo, vuelos laterales, etcétera. Y yo personalmente no considero que ningún mundo sea mejor que otro, depende de los gustos personales, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál es más lesiva? ¿Cuál de estas dos opciones genera más lesiones? Depende exclusivamente de ti. Si estás haciendo los ejercicios mal, te vas a lesionar en ambos mundos. Si estás haciendo los ejercicios bien, no te vas a lesionar en ambos mundos. Entonces no hay uno de estos dos mundos que sea más lesivo que el otro por defecto. Resumen entonces, ¿qué es mejor? Al principio, ninguno. Las dos cosas te van a servir. Tienes que ser estratégico o estratégica para armar tu rutina. Eso depende un poco del ingenio, depende un poco de tu casa, depende un poco de elementos que tengas para trabajar, mesas, barras donde te puedas apoyar para trabajar los tríceps, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Pero a priori los dos mundos son bastante útiles, ya sea que quieras ganar masa muscular o perder grasa. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta si es que necesitas algún trabajo específico con algunas pesas o no. Espero que la pregunta haya sido respondida de forma relativamente satisfactoria. Recuerden colocar sus dudas o comentarios acá. El que tenga más like va a ser el motivo del siguiente video de esta lista de reproducción. Si les gustó el video, ponerle like al video sería muy buena idea, muy motivante para mí. Y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Chao.